días, queridos hermanos. Dios les bendiga y les permita continuar sus vidas guiados por la palabra de Dios. Y damos gracias al Señor por permitirnos seguir compartiendo esta serie de devocionales que iniciamos con la condición pecadora del hombre heredada de Adán. Pero ya hemos entrado en las enseñanzas sobre la buena noticia. Y es que aunque somos pecadores, nuestros pecados son perdonados por nuestra fe en el Señor Jesucristo y su obra en la cruz. Así que continuamos hoy ya en el capítulo 4 de Romanos y vamos a ver los versículos del 1 al 12 y la palabra de Dios dice así: ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obra, diciendo: bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Contada estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino que en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Juego de palabras referente a la circuncisión o incircuncisión, referente a la señal externa, aquella que fue pedida a los judíos, a la descendencia directa del pueblo de Israel, por el pacto que Dios hizo con ellos. Los judíos se sentían orgullosos de llamarse hijos de Abraham. Sin embargo, Pablo mencionó a Abraham como un ejemplo de alguien salvo por fe, para recalcar la fe. Este capítulo 4 de Romanos específicamente está resaltando la fe de Abraham como padre de la fe. Y nos da a Abraham como un ejemplo de alguien que creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. Abraham creyó a Dios y fue justificado delante de Dios. Era un hombre viejo, su mujer era estéril, Dios le prometió un hijo y él creyó. Mírese Génesis 15:6. Génesis 15:6 nos habla sobre este tema. Génesis 15 y versículo 6 dice: y creyó a Abraham y le fue contado por justicia.
Estamos hablando aquí de la promesa que Dios le hizo a Abraham de tener un hijo siendo ya viejo y su mujer estéril. Pero Abraham creyó y Dios cumplió su promesa. Creyó antes de haber sido circuncidado. Así que su fe fue la que contó aquí, no la señal externa de la circuncisión. Bienaventurados aquellos cuyos pecados les son perdonados, quienes son considerados inocentes por Dios por haber creído en Jesucristo. Estamos hablando aquí los versículos 6 al 8 del capítulo 4 de Romanos, donde hacen referencia al Salmo 32, versículos 1 y 2. David cometió pecados terribles, pero aún así experimentó el gozo del perdón. Mire Salmo 32 y versículo 1 y 2 dice la palabra de Dios. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Aquí está hablando de David, quien pecó en una forma terrible, pero se arrepintió y sus pecados le fueron perdonados. Por eso dice aquí bienaventurado, bendecido. Nosotros también podemos experimentar el gozo del perdón de nuestros pecados. Y no por las obras, sino cuando dejamos de negar nuestra capacidad, nuestra culpabilidad, perdonen, y reconocemos que somos pecadores. Y este es un punto importante. Tenemos que reconocer que somos pecadores. Nuestros pecados son perdonados si reconocemos nuestra culpa delante de Dios y pedimos su perdón. Arrepentimiento. Reconocer que somos pecadores, reconocer nuestros pecados y pedirle perdón a Dios. Y Él nos perdona por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando hacemos que Dios, o cuando creemos que Dios nos ha perdonado por medio de su Hijo Jesucristo, es la fe en nuestro Señor Jesucristo la que nos lleva a ser justificados, a ser perdonados, limpiados de todos nuestros pecados. Debemos recordar que Jesús quiere y está dispuesto a perdonar todos nuestros pecados si tomamos en cuenta el alto precio que Él pagó en la cruz. Y este es un punto importante. Reconozca el precio que pagó el Señor por sus pecados. Usted y yo debimos ser crucificados. Ninguno de nosotros puede hacer nada para recibir el perdón de pecado. Es por la fe en Cristo. Por eso Él murió en la cruz, para pagar por nuestros pecados, y nosotros solo tenemos que creer en la obra de la cruz de Cristo. Si tenemos fe en nuestro Señor Jesucristo, la palabra de Dios declara que si nos arrepentimos y confiamos nuestros pecados a Él, nuestro Señor Jesucristo nos perdonará, tal como lo dice 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios bendijo a Abraham antes de la ceremonia de la circuncisión. Él halló el favor de Dios por la fe solamente antes de ser circuncidado. Entonces, este capítulo está lleno de ejemplos y nos ponen a Abraham como ejemplo de la fe.
Él solo creyó en Dios. No tenía la Biblia escrita como la tenemos nosotros hoy en día. Pero Dios le prometió y él confió, él creyó. El centro entonces de nuestra fe debe estar en nuestro Señor Jesucristo y su obra salvadora en la cruz, y Él nos perdonará de todos nuestros pecados. Abraham es el ejemplo de fe para nosotros, el padre de la fe. Recuerde que por la fe en Cristo es la única forma en que nuestros pecados pueden ser perdonados y es la única forma en que podemos recibir la vida eterna. Confíe en el Señor Jesucristo. Deposite su fe en Él y recibirá el perdón de pecados y la vida eterna. Que el Señor les bendiga.